Muy buenas noches, amables televidentes, qué grato estar nuevamente en este 2016 en el Tester que mide lo público, el programa institucional de la organización sindical Sintra en Cali, que todos los martes desde hace 5 años, en esta franja de 8:30 a 9:30 de la noche, venimos generando información de gran interés para conocer las dinámicas que hay alrededor de lo público, entendiendo que lo público es donde converge la comunidad, el Estado, la autoridad, todo aquello que nos permite construir una ciudad como Santiago de Cali. Pero para poder entender lo público hay que entender que los ciudadanos tienen unos deberes, que también tenemos unos derechos que nos da la Constitución y que es importante conocerlos para poder defenderlos y para poder entender lo que tiene que ver con lo público, porque lo público es el ejercicio que nos debe llevar a construir una ciudad como Santiago de Cali. Ese es el objetivo de el Tester que mide lo público, un programa de periodismo sindical, un programa de periodismo ciudadano que permite ver con una lectura diferente lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en la región y lo que pasa en el país. Y con estas mismas dinámicas, este 2016 seguiremos trabajando para llevarles más información, más comunidad, más trabajo de las organizaciones y más realidades al interior del Estado. Pues le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes, agradecemos que permitan que nuestra señal, la señal del canal universitario, llegue hasta sus hogares. Pero para nosotros también es importante que ustedes estén en contacto con nosotros. Hay una línea habilitada que permite el contacto de los televidentes, es la línea 522-7221, 522-7221, línea que ustedes ven en este momento aquí, 522-7221. Vamos a iniciar nuestro primer programa del 2016 abordando un tema que ha generado mucho ruido informativo y mucha atención alrededor de la ciudad de Cali. Tiene que ver con la deuda que tiene en Cali con la nación, una deuda que nace a finales de los años 80, cuando se decide construir la famosa planta de tratamiento de aguas residuales Petar. Su objetivo, llevar agua descontaminada en un proceso al río Cauca, tratando de que lo que se le vierte al río Cauca no contaminara más el más importante río de este sector del país. Esa planta costó $90 millones, cifras que son escandalosas cuando podemos mirar que alrededor de eso se dieron unos gastos que hasta el momento no se han podido representar con claridad. Hay personas que están en la cárcel, hay denuncias que se hicieron de muchas partes y el cuestionamiento pues es el por qué se hace un crédito con la banca china. Inicialmente estamos hablando de yenes y después se trasladan esos dineros a dólares, cifra pues exorbitante, pero lo que llama la atención de esta historia, donde estamos involucrados todos los caleños, es que en su época el presidente Ernesto Samper Pizano dice que esa obra de interés nacional debe pagar Cali solamente el 20%, que la nación asumirá el 80%. En un COMPEX, dice el presidente, esto es una obra de interés nacional, la ciudad de Cali solamente aportará el 20%. Pasan los años y bueno, 2016 que estamos iniciando, la ciudad de Cali le debe a la nación 1.5 billones de pesos. Dineros que debemos de pagar, que el alcalde saliente, el señor Guerrero, se comprometió a pagarlo a muy corto tiempo, a 5 años, con unos intereses que empezamos a pagar a partir del próximo mes de marzo, que pueden superar los 80.000 millones de pesos, con un impacto de esta deuda al desarrollo de las empresas municipales de Cali. Va a estancar el desarrollo si esta deuda no se refinancia. Lo ha dicho la gerente de las empresas municipales de Cali, lo ha dicho el alcalde Armitage, de que es necesario de que esa deuda se refinancie. Y ese grito lo ha venido presentando Sintra en Cali hace muchos años, que la deuda es dañina para el desarrollo de las empresas municipales de Cali. Es el tema que vamos a desarrollar hoy. Para eso hemos invitado a Mauricio Zamora, asesor
de la organización sindical Sintra en Cali. Mauricio, buenas noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Buenas noches, Alex, a ti y a toda la televidencia. Recordamos nuestra línea telefónica 522-7221. 522-7221, una línea en Cali que utilizamos a través de un sistema que se llama Fijo Conmigo, una línea telefónica, un celular, donde aparece un chip y donde usted lo que hace es que trae su línea telefónica con usted. La línea de en Cali, usted la puede utilizar en todo el municipio de Santiago de Cali y en algunos municipios del departamento del Valle del Cauca. Excelente opción que nos brinda en Cali. Se llama Fijo Conmigo. ¿Cuántos usuarios? 1.500. ¿Por qué no le cuentan a los televidentes que eso se puede usar? Ahí está la indigestión que se desarrolla al interior de las empresas municipales de Cali. Mauricio, hablemos ahora de esta situación crítica que vive la ciudad de Santiago de Cali y pone en alerta a la ciudad, porque es que ese 1.5 billones lo vamos a pagar los caleños a través de las tarifas. ¿Eso es verdad? Exactamente, porque los ingresos principalmente de las empresas municipales de Cali provienen de lo que pagamos todos los caleños por servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Entonces, sin duda alguna, si bien no va a aparecer un rubro específico dentro de la factura que diga pago a la deuda, pero sí de lo que pagamos, eso representa los ingresos y de ahí se va a pagar este 1.5 durante los próximos 10 años. Bueno, le pregunto, ¿y qué tenemos nosotros los caleños en esto? ¿Por qué estamos involucrados y por qué debemos de pagar esa deuda? Si esa deuda es entre en Cali y la nación. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que todos los ciudadanos, los usuarios, incluso los pueblos del mundo, se han venido cuestionando las deudas externas de los países. Incluso en el caso colombiano deberíamos estar muy preocupados porque representa el 37.5% del Producto Interno Bruto. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es si esta deuda es legítima, es decir, si la deuda externa de Colombia es legítima, y en el caso concreto de Cali es esta deuda que le atribuye el gobierno de Juan Manuel Santos a las empresas municipales, es decir, a toda la ciudad, a todos los usuarios, efectivamente es legítima. En el caso concreto, nosotros como Sintra en Cali decimos que esta deuda no es legítima, es ilegítima y por lo tanto no debemos pagarla. Y lo que le hemos dicho a los usuarios es que precisamente, y este programa va a servir mucho para eso, miremos la historia de esta deuda para poder ver cómo vamos a demostrar que no es legítimo el pago de este 1.5 billones de pesos que nos quiere cobrar el gobierno de Juan Manuel Santos durante los próximos 10 años. ¿En qué año arrancamos esta historia, Mauricio? ¿Quién era alcalde de Santiago de Cali y por qué se decide construir esta obra? Bueno, yo creo que para hablar de la deuda tenemos que establecer como 3 periodos de tiempo. Cuando se hacen los préstamos, que ahí nosotros decimos que hay un sobreendeudamiento programado de las empresas municipales de Cali, ¿sí? Préstamos para construir la PETAR. Exactamente, unos empréstitos internacionales con la banca japonesa, como tú muy bien has dicho, JBIC, y con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID. Son pues préstamos que se hacen internacionales. Pero a nuestro criterio, lo que hemos manifestado es que el municipio, digamos, no estaba en condiciones, en capacidad de endeudamiento y por eso entonces se va a endeudarse a las empresas municipales de Cali. Pero es un sobreendeudamiento programado porque sin duda alguna lo que se hace es asfixiar las empresas municipales de Cali para que después se dé el periodo de la intervención. Entonces ese sería como el primer momento. El segundo momento que tendríamos que analizar es cómo se ejecutaron esos recursos, esos empréstitos internacionales del JBIC y del BID. Y lo tercero es cómo se ha desarrollado la composición en términos de intereses, o sea, cómo, digamos, la misma nación nos ha castigado con intereses de usura a esta deuda, y el momento en que llegamos actual en el cual ya nos están cobrando esta deuda ilegítima e injusta a nuestro criterio. Muy bien, Mauricio, lo voy a invitar a usted y a los televidentes para que miremos con un informe que hemos hecho, una narración de lo que está pasando o lo que va a suceder y que históricamente tiene unos hechos. Lo voy a invitar a usted a los televidentes para que veamos este informe que hemos preparado que nos permite entrar en contexto del tema que vamos a discutir en la noche de hoy aquí en el Tester que mide lo público. La PETAR construida en el gobierno de Ernesto Samper es la razón por la cual Cali hoy debe a la nación 1.5 billones de pesos. Esta obra se realizó con créditos internacionales que se hicieron a través de Encali EIC ESP. En los años 90 se desembolsaron los dineros de los créditos que fueron utilizados para estudios, adecuaciones y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. El expresidente Samper se comprometió con Cali que la nación asumiría el 80% de esta obra por ser una obra de importancia nacional.
obra cuyo costo final superó los 90 millones de dólares. Los gobiernos nacionales de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han desconocido el compromiso del presidente Samper con Cali y, por el contrario, han impuesto intereses injustos a las empresas municipales. Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda y Crédito Público durante el 2000 y 2001, impuso intereses entre el 10 y el 12% por cada cuota que se le pagaba a la nación. En ese momento, los intereses ascendieron a más de 73.000 millones de pesos, que posteriormente en el gobierno de Álvaro Uribe fueron incluidos como parte de capital de la deuda. En el periodo de la intervención de Encali durante el gobierno de Uribe, se impuso el convenio de ajuste operativo financiero y laboral, en el que se estableció un interés del IPC con capitalización trimestral. El gobierno Santos, para terminar con la nefasta intervención de más de 13 años de las empresas municipales, impuso como condición para la devolución de la empresa a la ciudad un acuerdo de pago que permitió continuar con los mismos intereses hasta el 31 de diciembre de 2015 y a partir del 1 de enero del 2016 establecer un interés del DTF más 2% con un plazo de 10 años. Al 31 de diciembre de 2015 la deuda ascendía a más de 1.119.000 millones de pesos. Si la deuda no se paga dentro de los 10 años, en Cali los caleños a través de tarifas habrán pagado 1.528.000 millones de pesos. De ese monto, 400.000 millones corresponderán a intereses que no retornarán en inversiones. En el 2016 los intereses que se pagarán serán de 74.000 millones de pesos, que afectan el presupuesto de las empresas municipales y castigan los proyectos de inversión necesarios para el fortalecimiento de las empresas municipales de Cali. Muy bien, una historia contada en 2 minutos, Mauricio, de lo que ha pasado. Claro, la historia es muy larguísima. O sea, debería obviamente incluso incluir todos los actores que estuvieron en su momento participando de todo este proceso de la configuración de la deuda. Lo que debe entender la ciudadanía es cómo se ha constituido esta deuda para que pueda en últimas terminar la respuesta. ¿Debemos o no pagar esta deuda? Que la respuesta nuestra es no tenemos por qué pagarla, pero además no tenemos con qué pagar esta deuda con la nación. 522-7221, nuestro fijo conmigo de Encali, está habilitado para que ustedes empiecen a participar desde este momento en este tema tan importante porque nos toca los bolsillos a todos los caleños. Vámonos con esa primera parte de la historia, Mauricio, de la manera como nos empezamos a endeudar, cómo vamos a esos créditos internacionales y cómo hay despilfarro de ese dinero que se entrega a las empresas municipales. La primera parte de esos créditos aprueban más o menos entre el año 86 y 89, pero los recursos se comienzan a desembolsar entre el 96 y el 97. Quiero señalar, Alex, para ti y para todos los televidentes lo siguiente. Entre 1995 y el 2000, la deuda externa, o sea, que contenía en Cali, pasó de 129 millones de dólares a 242 millones de dólares. Ahí es donde nosotros decimos hubo un sobreendeudamiento programado. Se duplicó casi la deuda. Claro, porque no eran solamente estos créditos para la PETAR, sino que fueron después otras inversiones, por ejemplo, los contratos del PPA, que tanto daño le hicieron a las empresas municipales de Cali. ¿Qué es el PPA? Es un contrato que hizo para la construcción de una térmica, porque por el año del 94 se dio todo el tema del apagón, entonces se le dijo que habían que construir esta serie de térmicas, pero las condiciones, digamos... ¿La que vendió Guerrero? La que como concejal votó para que se vendiera. Él, pero Jorge Iván Ospina presentó el proyecto de acuerdo que fue votado por la mayoría de los concejales y por solicitud expresa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que vendiera la térmica después de un esfuerzo importantísimo financiero que había hecho las empresas municipales para salvar y sacar adelante pues estos lesivos contratos del PPA. Le pregunto, hagamos un paréntesis para que demos claridad de cosas que de pronto la historia no nos permite entender. Dineros de Encali para la construcción de la PETAR se fueron para construir la térmica. No, lo que estoy diciendo es que se hicieron unos empréstitos internacionales, ¿sí?, entre esos para la PETAR, que es lo que hoy nos ocupa, que es la deuda que tenemos, pero adicional a eso hubo otros créditos y otras inversiones que en suma dieron el sobreendeudamiento, que nosotros decimos sobreendeudamiento programado, que llevó a una cesación de pago, es decir, llegó un momento en el cual empresas municipales de Cali ya no tuvo, o sea, asfixiada financieramente por estos créditos internacionales, y entonces en el año 2000 se viene el proceso de intervención. El mismo gobierno nacional permitió que en Cali se endeudara para después justificar su intervención en el año 2000, y ahí entonces comienza el periodo de la intervención. Listo.
Conclusiones claras de esta primera etapa. Sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento programado con la finalidad de después intervenir las empresas municipales de Cali. Segundo, que no hubo un control sobre estos créditos, porque ya vamos a pasar a la segunda parte, digamos que la forma en la que se ejecutaron estos créditos no fue la mejor manera y que en últimas fueron condiciones que fueron lesivas para la empresa, lesivas para la ciudad, lesivas para los intereses general de toda la ciudad. Bueno, hagamos recuentos históricos. ¿Este proceso inicia con qué alcalde? ¿Mauricio Guzmán? En el 96 comienza el proceso ya de depósito de los dineros, porque en últimas habían unas condiciones y era que estos bancos depositaban el dinero siempre y cuando ya estuvieran establecidos los estudios necesarios y en últimas se fuera hecho todo el proceso de licitación. De hecho, por ejemplo, cosas que hoy no se dicen, no hubo proceso de licitación, es decir, se abrió la convocatoria y después se declaró desierta, ¿sí? Y después hubo que contratar directamente a un consorcio que incluía todos los que en principio habían, o sea, todos los contratistas que habían participado en la anterior licitación y fue declarada desierta, después se unieron y conformaron un solo consorcio, un solo grupo. Y de manera directa fueron, se le entregó ese contrato. Contratados por el señor de ese momento Burgos, que como tú lo decías al principio del programa, fue a la cárcel precisamente por el proceso de contratación. Juan Fernando Burgos en ese momento era gerente de empresas municipales. En ese momento en Cali y hubo toda serie de anomalías en el proceso de contratación. ¿Quién era el alcalde, Mauricio? En ese momento Mauricio Guzmán. Mauricio Guzmán era el alcalde en ese momento cuando ya se depositaron los dineros y se comenzó todo el proceso de construcción de la planta. Insisto, los contratos, o sea, los créditos se aprobaron desde el 86, desde el 89, pero los depósitos de esos créditos se comenzaron a hacer a partir del 97, 96 y 97. Otra cosa que no se dice, no solamente fue el contrato de la PETAR, que tuvo sobrecostos, que aquí no se dice, no se reconoce eso, sino que fueron otras obras también de infraestructura en materia de acueducto, alcantarillado. Incluso hay versiones en las cuales se dice que todo esto se trajo a una olla común, pues el presupuesto general de empresas municipales de Cali, y de ahí se sacó para toda serie de cosas. Hoy la ciudad no tiene claro, en últimas, todos esos dineros que llegaron por empréstitos internacionales, por estos empréstitos internacionales, ¿en qué fueron ejecutados? Solamente se alude a la PETAR, que fue una de las obras, pero no fue la única obra. Y hubo despilfarro, como tú también lo decías, en el manejo de estos dineros. Bueno, dentro de la relación de caja de las empresas municipales de Cali, ¿se tiene claridad en qué se gastó ese dinero y cuánto es la cifra? Yo te diría que no, o sea, precisamente por lo que te acabo de manifestar, porque llegó y se utilizó, incluso lo que siempre se ha dicho, empresas municipales ha utilizado como la caja menor de la alcaldía, y para esa época así funcionó. Entonces no hay claridad y por eso nosotros hemos manifestado que primero incluso nos debemos preguntar en qué se utilizaron esos recursos, porque de hecho podríamos estar en una situación hoy similar a lo que hoy se está diciendo a nivel nacional, el escándalo nacional, que con rectificar, en donde han perdido aproximadamente 4.000 millones de dólares. Hoy, digamos, hay una discusión frente a eso. En su momento, para esa época, 96, 97, hubo también toda serie de escándalos que hoy, cuando nos están cobrando, insistimos nosotros, debemos nuevamente entrar a profundizar qué fue lo que pasó ahí con esos recursos, porque no solamente decirnos, mire, es que ahí está la PETAR, ya se construyó, ahora lo que tienen que ustedes hacer es pagar. No, venga, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho legítimo de preguntarnos cómo fueron utilizados esos recursos, de qué manera. Muy bien, vamos a irnos a unos mensajes institucionales y al regreso vamos a tomar la década del 90, sí, el 2000 ya. Alcalde, el señor Ricardo Cobo, sí, y el proceso de intervención de las empresas municipales. Pero alcalde que en últimas él mismo se atribuye que fue al gobierno nacional a solicitar que la empresa fuera intervenida. Nosotros lo que creemos, insistimos, es que la empresa se permitió que se endeudara de esa manera para después justificar esta intervención, y ahora vamos a explicar precisamente qué fue lo que sucedió durante todo el proceso de intervención hasta el 2013. 13 años de intervención, del 2000 al 2013, estaremos analizando para entender por qué los caleños tenemos que pagar la deuda de 1.5 billones de pesos que le debe las empresas municipales de Cali a la nación y que hoy Juan Manuel Santos dice que debemos pagar. Le recuerdo que usted está en el tester que mide lo público. 1716.06 metro cúbico de agua residual. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel,
Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria Gilot de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público. Aparecen allí informes de cuánto paga usted por metro cúbico de agua, cuánto está pagando usted por metro cúbico de agua residual y cuál es la tarifa por kilovatio que usted paga, para que usted tenga como referente y revise en su factura cuál es el consumo real de lo que está pasando en el tema de servicios públicos. Mauricio, vámonos al año 2000, un poquito antes, cuando Ricardo Cobo, dice usted, se fue al gobierno nacional a decir hay que intervenir las empresas municipales de Cali. Esa es la versión de él. Nosotros tenemos una explicación, insisto, diferente a cómo usa el proceso de intervención. Porque o sea, se estaba maquinando que eso tocaba. A nuestro criterio sí, porque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha sido un instrumento para intervenir las empresas y posteriormente privatizarlas. Entonces, sobreendeudándola iba a justificar la intervención porque iba a haber una cesación de pagos, la iba a tener intervenida y después lo que iba a proceder es a liquidar la empresa. Ese era el propósito. Incluso la superintendencia siempre sigue haciendo esto y lo ha hecho pues con diferentes empresas en toda la ciudad. En el caso de Cali, pues no lo logró materializar precisamente por el proceso de lucha que ha dado la organización sindical Sintra en Cali con la comunidad y con diferentes actores políticos. Pero en el 2000 entonces, fíjese usted y todos los televidentes, intervienen porque no tenemos condiciones para pagar, ¿sí? Diferentes situaciones, incluso el suministro de energía. Nosotros compramos energía porque también los gobiernos nacionales nos han limitado la posibilidad de ser generadores de energía y se nos interviene por una cesación de pagos, pero después el gobierno nacional, que era el garante de esas deudas a nivel internacional, como corresponde, comienza a pagar, pero entonces nos comienza a atribuir una serie de intereses que a nuestro criterio son injustos y muy caros. Era para ese entonces, lo mencionabas tú ahora también, Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda y Crédito Público. Y Juan Manuel Santos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público comenzó a cumplir las cuotas con el JBIC y con el BID, pero a su vez a nosotros nos trasladaba la cuota que pagaba, ahí estaba pagando la cuota de capital más intereses, pero adicional nos colocaba a nosotros una tasa de interés que para ese periodo entre el 2000, cuando fuimos intervenidos y ellos comenzaron a pagar, hasta más o menos el 2004, que entra, digamos, otra forma de condiciones, que es el convenio de ajuste operativo financiero laboral, representó aproximadamente 75.000 millones de sobrevalor, que después en el convenio de ajuste operativo financiero y laboral, esos 75.000 millones fueron asumidos como parte del capital. Y ese es como el primer momento a partir de la intervención. 2000 y 2001, ministro de Hacienda, ¿quién era? Juan Manuel Santos, quien hoy es presidente, y él fue quien suscribió. Incluso tenemos, digamos, los acuerdos de pago, porque siempre los acuerdos de pago pues los suscribe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en nombre del Estado colombiano, que es el garante de la deuda, con las empresas municipales. Pero mire usted también la siguiente situación, que hace parte de la historia. Los acuerdos de pago eran suscritos por el agente interventor, que es un subordinado del superintendente, que a su vez es un subordinado del presidente de la República,
con el ministro de Hacienda y Crédito Público, que también es un subordinado del presidente. O sea que, como decimos nosotros, era una negociación, como lo decimos coloquialmente, de yo con yo. El gobierno nacional imponiendo condiciones, y eso nos ha representado el incremento en el volumen de la deuda, que al final vamos a ver en cuánto está y cómo la vamos a pagar. Juez y parte. Exactamente, así sucedió durante todo el periodo de intervención, porque eran quienes han suscrito los acuerdos de pago, ¿sí?, de esta deuda, han sido los superintendentes, los agentes interventores, que insisto son miembros, hacen parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Conclusión importante, de la deuda de la Nación, de Encali con la Nación, es el mismo Estado, a través de la intervención, que nos determinó cómo la debíamos de pagar y cuáles eran los intereses. Exactamente, y unos intereses que a nuestro criterio han sido intereses altos, insisto. Entre el 2000 y el 2004 aproximadamente representaron 74.000 millones de intereses, que después fueron incluidos como capital, cuando ya en el 2004, este ya es otro periodo, ya estamos en el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, Eva María Uribe como superintendente, y entonces lo que se dice ahí es: vamos a establecer un convenio de ajuste operativo, financiero y laboral, entre comillas, vamos a ordenar las diferentes deudas que tienen empresas municipales de Cali y ordenar sus pagos. Y lo que se hace es que se establecen tramos de deuda, el tramo D, que es el que hoy actualmente conocemos como la deuda con la Nación, ahí se van a comenzar a depositar todos los pagos y los intereses que nos va a cobrar el Estado, y esa es la deuda con la Nación. El tramo A y el tramo B son del sector financiero, otro tramo tiene que ver con Termo en Cali y otro tramo tiene que ver con conquistas laborales que en su momento se perdieron para el año del 2004. Quiero preguntarle, Mauricio, ¿la PETAR es una obra de interés nacional? Sin duda alguna, o sea, ese fue el argumento, y por eso en su momento Ernesto Samper Pizano insinuó que el 80%, como lo decías tú en el informe, iba a ser asumido por la Nación. Es un proyecto estratégico para la Nación, porque es la recuperación del río Cauca, que no solamente abastece a la ciudad de Cali, en más del 70%. ¿Cuántos departamentos? Aproximadamente 8 departamentos son los que en últimas atraviesan, comenzando desde Cauca y donde termina, y sin duda alguna es un proyecto de inversión nacional. Por eso, en su momento, el gobierno nacional dijo: nosotros vamos a asumir hasta el 80% de esa deuda. Ese fue el de los primeros compromisos incumplidos, porque ese compromiso después fue desconocido por los sucesivos gobiernos, como tú lo dices, por Pastrana, por Uribe y también por Juan Manuel Le Santos. pregunto, la PETAR de interés nacional porque el Cauca baña 8 departamentos y desde aquí empieza a vertirse agua no contaminada al río Cauca. Pero hagamos un paralelo, la ciudad de Medellín con su metro, ¿a cuántos departamentos beneficia el metro en Medellín? Pues a la área metropolitana, metropolitana, vez se va extendiendo ciudad de más. Medellín. Sí, sin duda alguna. O sea, también aquí lo que hemos visto... Permítame, le pregunto, ¿a cuánto tiempo se financió el metro? Sí, creo que lo ampliaron hasta 100 años la 100 posibilidad años. de pago. Y que ¿A quién involucró? A todo el país, porque se definió que iba a salir del presupuesto general de la Nación. Sin duda alguna aquí hay un tratamiento que se ha discriminado pues, a la ciudad de Cali, porque como tú muy bien haces el paralelo, de un lado, en ambos lados, o sea, en el caso de la PETAR tenemos un proyecto que no solamente es de la ciudad de Cali, sino que... ¿Orden nacional? Puede considerarse el orden regional, departamental y con un impacto nacional sin duda alguna. Y en el caso de Medellín tenemos un metro, y sin embargo las condiciones en las que ha actuado la Nación frente a Cali con este tema de la deuda con la Nación, y en el caso de Medellín ha sido totalmente distinto, y nos ha discriminado pues, a nosotros, imponiéndonos condiciones que han sido difíciles. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque el TESTER ha estado activo, conociendo muchas actividades, acciones al interior de las empresas municipales y al interior del Consejo y de todo lo que está pasando en la ciudad. Sintra en Cali, con una labor importante que viene haciendo, con una invitación que le hace el alcalde Armitage de tener 2 representantes en la junta directiva de las empresas municipales de Cali, pues va mucho más allá del interés de Sintra en Cali. Y Sintra en Cali propone que hay que analizar y discutir cada uno de los componentes de las empresas municipales de Cali. Y se ha venido trabajando con la gerente
sobre el tema de los componentes. El primer componente analizado ha sido el componente de telecomunicaciones y esa reunión generó unas conclusiones y ahí estuvo el tester para conocer qué pasó y cuáles son las acciones a seguir frente al tema de fortalecer las empresas municipales de Cali. Veamos el informe en el tester que mide lo público. Presentó la Junta Directiva de Sintrencali a la gerente general de Encali, Cristina Arango, su propuesta para la recuperación y fortalecimiento del componente de telecomunicaciones. Tenemos propuestas buenas, hay unas en las que estamos de acuerdo, otras en las que tenemos que hacer unos análisis más profundos y otras en las que no estamos tan de acuerdo, pero en general yo creo que el ambiente es de discusión y sobre todo de generar propuestas que le sirvan a Encali. El presidente de Sintrencali manifestó que la organización presentó la propuesta para el componente de telecomunicaciones construida con los trabajadores, las cuales buscan recuperar los diferentes componentes de la empresa. El sindicato de Sintrencali tuvo la oportunidad de presentarle a la gerente general, la doctora Cristina Arango, al secretario general, a la gerente administrativa, la propuesta que tiene el sindicato para el fortalecimiento y la recuperación de las telecomunicaciones de las empresas públicas municipales de Cali. Discutir y hablar, por ejemplo, propuestas tan importantes como el operador móvil virtual, ciudades inteligentes, la importancia de discutir la banda ancha, el IPTV, toda la red multiservicios y todo lo correspondiente al espectro radioeléctrico en la banda de los 700 MHz, además del análisis que se tiene que hacer la gerente en los mandos medios que han venido teniendo unos indicadores muy regulares para el componente de telecomunicaciones de Encali. Sobre las propuestas de Sintrencali, Cristina Arango manifestó que son muy importantes para la empresa y el componente de telecomunicaciones. Hemos discutido temas importantes en el tema de comunicaciones y algo del corporativo. Yo creo que hemos avanzado en discusión. Nosotros estamos pendientes de la próxima reunión para poder responder sobre ciertos temas que han sido planteados en la reunión de hoy. La gerente administrativa, Carmen Elvira Ospina, señaló que esta reunión es una valiosa oportunidad para trabajar conjuntamente en sacar adelante a Encali. Siempre una gerencia general y el nivel directivo de una empresa recibe con beneplácito cualquier ayuda que le den. Ha sido un ejercicio bastante proactivo y todos los ejercicios de este tipo son muy beneficiosos para la empresa y para las partes precisamente porque se trata de hablar con las personas que conocen la empresa. En esta reunión, Sintrencali pidió que se fortalezca el componente de telecomunicaciones, como el operador público de ciudades inteligentes. Frente al tema, la gerente precisó. Hacia ciudades inteligentes tenemos que ir, la pregunta es cómo. Y ahí, frente a lo que hemos discutido, es que hay que ponerle números a cada uno de los temas y sobre todo caracterizar un poco más las propuestas para poder tomar decisiones. Vélez Calvo puntualizó que Sintrencali sí tiene propuestas, las cuales representan la realidad de la empresa, encaminadas en la recuperación de las empresas municipales de Cali como patrimonio de los caleños. Amén de todo lo dicho, también fue muy importante discutir el fortalecimiento de las plantas externas e internas de las centrales de telecomunicaciones de Encali. Es cómo debe incursionar las telecomunicaciones de Encali en lo que se denomina la prestación de los servicios convergentes en materia de seguridad, en materia del operador público, en materia de vigilancia, en materia de todo lo correspondiente a las tecnologías informáticas de las comunicaciones de la ciudad de Santiago de Cali, que telecomunicaciones esté en la capacidad de prestar todo el servicio. Muy bien, importantes avances en esa reunión, en esa discusión, Mauricio. Se definió que se estaría determinando una fecha para seguir esas discusiones. ¿Hay ya claridad cuándo se vuelven a reunir? Sí, la próxima reunión, esta fue el 1 de febrero y se dijo que 15 días después, o sea que es el próximo lunes, 15 de febrero va a seguir la reunión. Pero es importante decir que a propósito de este tema, nosotros le hemos manifestado a la gerente que nos preocupa muchísimo el tema, no, siempre nos ha preocupado y le hemos manifestado, nos preocupa el tema de la deuda, solamente por citar, digamos, unos datos. Le dijimos a la gerente en el componente de telecomunicaciones, nos preocupa que el presupuesto de inversión esté aproximadamente alrededor de 62.000 millones de pesos para todo el 2016, cuando vamos a tener que pagar intereses de esa deuda por este año de 74.000 millones de pesos, es decir,
74.000 millones de pesos de intereses que no van a retornar en ningún tipo de inversiones, pero entonces tuvimos que reducir para poder pagar esta deuda, reducir el presupuesto durante el 2016 y ajustar inversiones que requerimos hoy en telecomunicaciones, en acueducto, alcantarillado y en energía. O sea, hoy tenemos un presupuesto ajustado y por eso le hemos manifestado a la gerente en la próxima reunión como el componente que se va a abordar es el corporativo. Entonces, sin duda alguna nos va a tocar presentar cuál es nuestro planteamiento en torno a esta deuda que injustamente el gobierno nacional le atribuye a empresas municipales de Cali. Estamos haciendo el balance, el paréntesis del tema de la deuda y nos metimos en el tema de las reuniones con la gerente. Hay una campaña de Sintra en Cali. Sintra en Cali tiene propuestas. Sin duda alguna, o sea, siempre ha habido incluso la voluntad, eso se le dijo al principio a la gerente Cristina Arango, que la idea es que hubiera un diálogo efectivo, porque este ejercicio se ha hecho con los anteriores gerentes salientes. Después de la devolución en el 2013 se hizo con Óscar Pardo, ¿sí? Y con el alcalde Guerrero, se hizo con Zafra, se hizo con Pachón, sin embargo no ha habido un diálogo efectivo. Esperamos y digamos que la postura de la organización sindical es que haya un diálogo efectivo y que las propuestas que ahí se discutan, pues por parte de la administración se diga, o sea, se diga efectivamente si van, no van, van parcialmente, pero no podemos estar siempre en un ejercicio de ir y hacer un tipo de presentación, de exposición, pero que después no se termina pues definiendo efectivamente qué de eso se va a aplicar. Entonces, para contestarte concretamente, Ale, sí, siempre el sindicato ha tenido propuestas, siempre históricamente las ha discutido con los diferentes gerentes, con los diferentes alcaldes. Pero para ahora están motivando una campaña, ustedes están invitando una campaña que es esta pieza de comunicación que vamos a ver en un momento en nuestra pantalla, donde ustedes están invitando a los trabajadores para que se sumen. Esta pieza, ¿cuál es el objetivo? Sí, la Junta Directiva está convocando y de hecho lo está haciendo todos los días, en mítines, de todas las formas posibles, convocando a los trabajadores para que participen, dando propuestas, discutiéndolas, o sea, propuestas encaminadas al fortalecimiento de la recuperación de las empresas municipales de Cali. Ya los directivos, insisto, en mítines y han ido planta por planta y van a seguirlo haciendo de manera permanente, porque lo importante es entender que esto no se va a resolver en una reunión puntualmente, la Junta Directiva con la gerente, sino que va a ser un proceso de permanente discusión, porque digamos, una vez aprobada algún tipo de propuesta, pues se viene todo el proceso de implementación, todo el proceso de evaluación, entonces es un proceso permanente y el trabajador, digamos, es muy importante que entienda que estamos en un proceso de discusión permanente de propuestas para el fortalecimiento y la recuperación de empresas municipales de Cali. Miramos la pieza y qué es lo que buscamos. Vamos nuevamente a la pieza, le pido al productor que nos deje ver nuevamente la pieza. La pieza dice, súmate para proponer, discutir y construir. Y llama a la unidad en el rescate de las empresas municipales de Cali. O sea, esto quiere decir que hay propuestas ya trabajándose en la mesa de la gerente, en la sala de juntas de la gerencia, pero que la experiencia, el conocimiento de los trabajadores seguirán enriqueciendo este proceso que no es inmediato, como usted lo dice. Durará mucho tiempo hasta que logremos estabilizar las empresas municipales. Sí, o sea, el trabajador debe saber que esto solamente se logrará con la unidad, precisamente, y el fortalecimiento de la organización sindical, o sea, con todos los trabajadores unidos, todos jalando para el mismo lado. Si no, no se va a lograr. Es decir, si no se llega a esa mesa de discusión con el respaldo de todos los trabajadores, pues difícilmente se va a lograr que ese tipo de propuestas salgan adelante. Entonces, muy bien. Por eso, digamos que es importante rescatar el tema de la unidad dentro de la propuesta, pues, que se va a hacer en el tester y por los diferentes medios de comunicación que tiene el sindicato con sus trabajadores. Muy bien, vamos, Mauricio, a mensajes institucionales y llegamos para que concluyamos en qué vamos a quedar con esta deuda, porque es que me incomoda el bolsillo. A ti le debe incomodar y ese programa debe servir para que todos nos indignemos en torno al pago de esta deuda. Muy bien, vámonos a unos mensajes institucionales. Les recuerdo el teléfono 522-7221, el fijo conmigo de las empresas municipales disponible para que ustedes llamen. Están en el tester que mide lo público. 480.28 kWh. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel, su pH es altamente balanceado, diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido
para mayor economía. Industria Gilot de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Este es el Canal Universitario. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. $1,462.62 metro cúbico de agua. ¿Usted sabía que pagan 1.462.60 por el metro cúbico de agua? Pero además tenemos que tener en cuenta las últimas directrices que sacó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, y es reducir los metros cúbicos a partir del 2017. Eso también tenemos que estar atentos pues, a las implicaciones que eso va a tener, porque dice que hay que castigar a los derrochadores, pero eso tiene unas implicaciones sin duda alguna, va a tener implicaciones sin duda alguna sobre el bolsillo de los usuarios. Energía 480 el kilovatio. Eso estamos pagando ahora. Y los generadores, pues especulando con el tema, porque no ha intervenido el mercado energético, que se debe hacer sin duda alguna. O sea, hoy asistimos a una política de privatización y mercantilización de los servicios públicos domiciliarios. Por eso el tema de las tarifas, en últimas, termina siendo, y la gente cree que es culpa de empresas municipales de Cali, no, es producto precisamente de este marco regulatorio que en últimas beneficia, en el caso de energía, pues a los especuladores de la generación de energía. Todo alrededor del fenómeno del niño, pero hay un fenómeno físico que no se aplica en el tema de las tarifas. Es que dice que todo lo que sube, baja, pero aquí sube, pero nada baja. Pero además estamos en un contexto, Alex, a propósito de lo que estás diciendo, ayer se daba nada más una discusión por el incremento desmesurado en los productos de la canasta familiar, en los alimentos. Cali ha sido de las que más ha sufrido por el incremento de la energía, por la especulación, pero además de eso, de este contexto de incrementos de los alimentos, de los servicios públicos, del mío que subió la tarifa a 100 pesos, pues se nos quiere hacer pagar durante los próximos 10 años 1.5 billones de pesos. Muy bien, concluyamos la deuda, Mauricio. Ya analizamos el tema de la intervención, ahora, ¿cómo la vamos a pagar? Armitage dijo que no, que eso hay que llevarlo a 5 años, pero escuchando muchos de los reclamos de Sintrencali, él ha entrado en razón, junto con la gerente que conoce la situación, es que eso es inviable, eso no lo podemos pagar. Sí, o sea, sin duda alguna teníamos razón Sintrencali cuando en el 2013, antes también lo hemos dicho, pero cuando en el 2013 dijimos, cuando se dio el anuncio de la devolución, Juan Manuel Santos impuso 3 condiciones a las empresas municipales de Cali. Para devolverla. Para devolverla. Código de buen gobierno, que eso terminó en el papel y bueno, hoy precisamente de lo que carece es de gobernabilidad la empresa. Por eso Guerrero hizo hasta para vender. De la incidencia de la clase política tradicional. 2, la extinción de componente de telecomunicaciones, que sigue siendo una amenaza permanente, que ha estado en el discurso, de hecho, de varios concejales estuvo durante los últimos debates de la anterior semana que se dieron sobre en Cali. Y 3, la obligación del pago con la deuda. Entonces aquí quiero decir lo siguiente, para concluir lo de la intervención. Para nosotros la intervención para lo único que sirvió fue para el pago y el pago anticipado, como le decimos coloquialmente, el prepago al sector financiero. Eso fue el propósito. O sea, Juan Manuel Santos cuando decide devolverla es precisamente porque en últimas garantizó que durante 13 años las utilidades que generaba la empresa se fueran para el pago al sector financiero. Pero además de eso, entonces, eso sucedió. Y después entonces se sienta con Rodrigo Guerrero a establecer un acuerdo de pago leonino. Nosotros dijimos en el 2013, en Cali no va a estar en condiciones en el 2016 y los usuarios tampoco para pagar del 2016 al 2026 la deuda en esas condiciones. Se lo dijimos. En ese momento el agente interventor, que no podemos perder de vista los nombres, era el señor Ramiro Tafur.
Y al señor Ramiro Tafur se lo dijimos, no estamos en condiciones de pagarlo, al señor Rodrigo Guerrero. De hecho, también hay que decirlo, ¿sí?, con todas sus letras, para ese entonces la actual gerente de Encali, Cristina Arango, era la directora del Departamento de Hacienda del Ministerio de Rodrigo Guerrero. De Rodrigo Guerrero. Era de Rodrigo Guerrero, nada más. Secretaria de Hacienda del municipio. Secretaria de Hacienda del municipio, y digamos, ahí fue cuando se dio esa cosa. ¿Qué pactó Rodrigo Guerrero? Un supuesto, digo supuesto entre comillas porque no fue un periodo de gracia de intereses muertos, un supuesto periodo de gracia entre el 2013 y el 2016, para comenzar a pagar a partir del 2016. ¿A partir de cuándo? El primer trimestre. ¿Cuándo es el primer trimestre? Es decir, en marzo. El 1 de marzo estaremos pagando la primera cuota de alrededor de 45.000 millones de pesos. ¿En 20 días? En 20 días. ¿Cuál fue la promesa de Santos? Que estos dineros iban a retornar a la ciudad, en inversiones. En inversiones. Pero lo que no se dice es toda la frase completa. Solamente se van a retornar a la ciudad los abonos, los pagos que hagamos a capital. Y la composición de la deuda durante los 10 años va a ser aproximadamente 400.000 millones de intereses que vamos a pagar, que no van a tener ningún tipo de retorno y que van a ir a la nación y que van a salir, como lo decías tú, del bolsillo de nosotros. ¿Qué condiciones de interés establecieron? DTF más 2 puntos con pagos trimestrales durante los próximos 10 años. Que nos va a golpear durísimo. Pues como lo decía ahorita, el contexto, se nos incrementó alrededor del 17% el costo de la energía, suben los alimentos, se incrementó el mío por parte de este alcalde y aparte de eso vamos a tener que pagar eso. Pero además, hoy necesitamos esos recursos, si fuera que no necesitáramos, pero necesitamos precisamente para hacer las inversiones que requerimos, para mejorar la calidad de los servicios, la prestación de los servicios en materia de energía, de acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones, porque durante la intervención no pudimos hacer esas inversiones porque, insisto, se priorizó el pago al sector financiero. Mauricio, ¿qué se ha adelantado en el gobierno nacional de refinanciar esta deuda? Sin duda alguna nosotros decimos que en este momento decimos esto no puede seguir de esta manera, ¿sí? Hay varios como niveles de propuestas. Nosotros diríamos, la óptima para nosotros fuera el no pago de esta deuda, pero sabemos que no va a proceder jurídicamente, en fin. Pero hay otra propuesta que nosotros decimos y que tenemos experiencias que han sido exitosas. Ecuador, Argentina, Grecia han hecho auditorías de sus deudas y han modificado las condiciones de sus deudas. Hoy nosotros podríamos estar propiciando, y es una propuesta que la hemos dicho, digamos, públicamente, y es vamos a hacer una auditoría para que conozcamos todos los intrínculos y toda la historia y efectivamente establezcamos la ilegitimidad de esta deuda. Pero las condiciones actuales pactadas, digamos, nosotros diríamos, por lo menos que hoy se diga, no vamos a comenzar el 1 de marzo a pagar la primera cuota. Hoy es una tarea principal de tener las condiciones actuales de esta deuda. ¿Y ha hecho algo el alcalde? ¿Qué conocen ustedes? Ha hecho manifestaciones públicas. Sí lo ha hecho, ha dicho eso, en el tester lo ha dicho. Y ayer nada más en la bancada parlamentaria estaba diciendo que iba a renegociar, pero hasta el momento no conocemos, insisto, es que la espada está solamente para pagar el primero de marzo. Sí, en pocos días, 45.000 millones de pesos van a salir de las arcas de Encali, de los ingresos producto de las tarifas de los usuarios, para la nación, va a pagarse inmediatamente. Entonces por eso nosotros decimos, tenemos que actuar inmediatamente. Insisto, en la próxima reunión que vamos a tener, que es el próximo lunes, vamos a colocar como un tema, como uno de los temas principales, el tema de la deuda, porque lo que decimos es que hay que actuar inmediatamente. Muy bien, la situación de las empresas municipales es crítica, ya lo estamos analizando desde este punto de vista, pero la empresa es totalmente viable. Pero lo que llama la atención, Mauricio, son los contratistas que siguen haciendo unas cosas terribles y siguen dejando a los trabajadores cuestionados por la comunidad. Nos dimos la tarea la semana pasada de hacer un poco de supervisión de lo que está pasando con el tema de los contratistas y encontramos esta perla de cómo los contratistas desarrollan mejor dicho, veamos el informe que tenemos, porque en el tester el reportero es el trabajador. En el tester, el reportero es el trabajador. Muy buenos días, mi nombre es Osvaldo Palta Fajardo, funcionario en Cali con el registro número 2652. Hoy denuncio la manera como los contratistas están haciendo las elaboraciones a postes o dándoles seguridad, donde ellos, como pueden ver en el poste, la manera como está quedando los trabajos. Este trabajo está quedando antiestético porque la comunidad se nos está quejando, primero que todo porque es que
se ve feo y la gente ha tenido tropiezos. Segundo, al fundir este concreto en este poste, ¿qué pasa? Los cables de las cajas o de telecomunicaciones están quedando fundidos, que la gente pasó un reporte que los teléfonos estaban malos. Nos dimos los cables que alimentan al mango están fundidos. Por tal motivo llamaron al grupo de canalización y al cual le toca reparar. Y para reparar eso tenemos que demoler este muro y darle otra vez seguridad de nuevo, lo cual indica que los trabajos que se están realizando los contratistas están quedando mal hechos y la empresa está gastando el doble de lo que está invirtiendo, sabiendo que hay personal idóneo o personal que por lo menos sabe. En el caso mío, yo soy tecnólogo en construcción y le he sugerido a la empresa que por favor haya más cuidado con estos trabajos, que sean fiscalizados por los mismos obreros o por los mismos trabajadores de la empresa, para que la empresa no entre en pérdidas. Por eso es que estamos como estamos. Al demoler este concreto está pobre en mezcla, en cemento, en todo. Al fundir esta canaleta, y si la fundimos así sin ninguna malla, sin ninguna protección, ¿qué pasa? Esto se cristaliza y el concreto se tumba fácilmente. Los contratistas al fundir esta subida a poste nos han fundido el cable. Son 3 cables donde por lo menos la gente se queda incomunicada porque presenta daño. Ahora nosotros desbaratamos esto, nos toca colocar otra subida a poste para darle seguridad para que los cables no se los roben. Ya los tubos quedaron instalados y flejados, donde por lo menos la estética es mejor, la empresa gasta menos, bien cargado de cementico, y esta es la seguridad que en Cali está dando, la cual en estos momentos es más segura que la de los contratistas. Y recogiendo todo, la imagen de Encali queda por encima porque hay una estética que se ve, queda mejor presentado y la comunidad queda a gusto. En el tester, el reportero es el trabajador. Esa es la realidad. Precisamente, o sea, estamos, insisto, afrontando una política de privatización y mercantilización que también se basa en la externalización de las actividades misionales y tercerización a través de contratistas que en últimas se lucran ellos, pero en últimas le generan un grave daño a la empresa, a su imagen, y no garantizan un adecuado servicio a nuestros usuarios. Finalmente, Mauricio, en el tema de la deuda, ¿qué tenemos que hacer los caleños? Yo creo que debe haber un movimiento nuevamente, Sintrencali, las diferentes organizaciones comunitarias, sociales, clase política, y nos pronunciemos ante el gobierno nacional de Juan Manuel Santos. Los caleños no tenemos y no debemos pagar esta deuda. O sea, el pronunciamiento no puede ser que hoy, a esta altura, pues que los caleños estemos como impávidos frente a todos los incrementos que han dado y una nueva deuda que vamos a tener durante los próximos 10 años de 1.5 billones de pesos. Mauricio Zamora, asesor de Sintrencali, nos ha acompañado esta noche para poder entender y digerir esas cosas que le caen a uno pesados al estómago, el tema de la deuda, 1.5 billones de pesos que debe empresas municipales por la construcción de la PETAR, una obra de orden nacional que no se asemeja a la obra que se llama Metro de Medellín, que los pagamos todos los colombianos. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, a ti. La invitación entonces a todos los televidentes, el próximo martes 8:30 de la noche, aquí en el Tester tendremos más ciudad, más comunidad, más barrios, más realidades, más región y más nación aquí en el Tester, porque recuerde que el Tester mide lo público. Buenas noches. 1716.06 metro cúbico de agua residual.
480.28 kWh. $1,462.62 metro cúbico de agua. Canal Universitario presentó el anterior programa.